Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Aruba se conoce también por ser uno de los destinos preferidos por miles de parejas en el momento de planear una boda perfecta. Gracias al paisaje con el que goza nuestra isla, su blanca arena, los colores del mar y sobre todo las espectaculares bajadas de sol que se registran en las tardes. Todo esto hacen para una boda el lugar ideal. Cuando llega el momento de planificar una boda, parece que enamorarse fuera la parte más fácil. Sin embargo, dar el sí en Aruba, la isla feliz, puede facilitar la planificación y disminuir la tensión de principio a fin. Un clima perfecto, un ambiente natural para hacer fluir la fantasía, la inspiración y los servicios obtenibles en Aruba son solo algunas de las razones por las cuales la isla atrae a la cantidad de parejas que tanto la visitan para casarse o pasar su luna de miel. Si buscan algo más que playa y sol, en Aruba encontrarán más de 200 restaurantes en donde podrán probar platos de varias nacionalidades. Asimismo, hay restaurantes que permiten que las parejas tengan la privacidad que deseen. En este sentido, no cabe duda de que Aruba es la isla para los enamorados. Estos son algunos consejos que deben tener en cuenta al momento de planear una boda en la isla feliz. Reserven el día y el lugar deseado con mucha antelación para evadir fechas que estén más ocupadas. Es importante que no planeen el viaje a la isla un día antes de la boda. Es mejor que tanto los novios como los invitados estén 2 o 3 días completos antes de algunos eventos de diversión para celebrar la fiesta oficial el último día. Así, los invitados se retrasan por cualquier motivo, no se pierden el evento principal. La puesta de sol de Aruba es algo que no se pueden perder, por lo que una boda de tarde es ideal para disfrutar a la maravillosa vista que se presenta en Aruba. Hablemos de fútbol porque ayer se inició la tan esperada Copa América 2015 y no podía haber arrancado de la mejor forma. El equipo anfitrión Chile le ganó con 2 tantos a la selección ecuatoriana. Por supuesto, la algarabía por este triunfo se tomó las calles de su capital. Cientos de chilenos se volcaron anoche a las calles, tanto en Santiago como en las principales ciudades de esta nación austral para celebrar la victoria de la selección de Chile sobre Ecuador 2-0 en el partido inaugural de la Copa América. Arturo Vidal de penalti y Eduardo Vargas fueron los autores de los goles en la segunda mitad y dieron los 3 primeros puntos a la Roja en el Grupo A, donde hoy viernes jugarán México y Bolivia. Pese al frío reinante, unas 3.000 personas se reunieron en la tradicional Plaza Italia de la capital chilena, situada a unas 8 manzanas de la sede del Ejecutivo, sin que se registrasen incidentes. Además, un grupo importante de hinchas esperó el microbús que trajo de regreso a la selección chilena hasta el complejo Pinto Durán, donde está concentrada. También hubo celebraciones en Valparaíso y Viña del Mar y en algunas ciudades del sur de Chile. En la ciudad de La Serena, a 472 kilómetros al norte de Santiago, un joven resultó herido al caer de una camioneta mientras celebraba el triunfo acompañado de varios amigos, según le indicaron fuentes oficiales. Seguimos hablando de la Copa América. Allí está un equipo de Noticias Caracol quien nos estarán comentando todos los pormenores que suceden allí. Una de las selecciones más esperadas es la de Colombia. Los seleccionados de la tricolor ya están en territorio chileno y tenemos una de las reacciones más esperadas, la del goleador James Rodríguez. Lo prometido es deuda y James Rodríguez puede dormir tranquilo con los delanteros de lujo con los que cuenta la selección Colombia. ¿Qué decir de Carlos Vaca, Radamel Falcao García, que está volviendo, Jackson Martínez y Teófilo Gutiérrez? En cualquier momento pueden desequilibrar un partido y le hacen más fácil la vida a un volante creativo de sus características. Regresa Radamel Falcao García. Colombia tiene grandes delanteros. ¿Le hacen más fácil la vida a los volantes como usted? Obvio, estar al lado de Falca, de Teo, de Jackson, de Vaca. Bueno, yo me puedo quedar aquí nombrando a todos. Yo pienso que es mucho más fácil porque va a haber mucho más gol, va a haber mucho más juego y eso para mí es súper importante. Y cómo no hablar de la selección argentina, la cual tiene un plantel de primera, el cual se podría decir que su nómina tiene a los mejores del mundo. Sus jugadores tienen sed de ganar y ya están listos para enfrentar a su primer rival, que es Paraguay. El grupo está bien, está sólido, está con mucha alegría. El grupo está muy bien, está trabajando. La mayoría
estamos en un buen nivel. En La Serena serán locales, lo siguen de todo el mundo acá. Están conscientes lo que significa tener a la selección favorita de la Copa América. La selección argentina no solamente tiene al mejor del mundo, sino que tiene a todos los que vienen atrás de él. Claro, con el goleador de la Premier League, dos de los máximos artilleros en el calcio, ganadores de la Champions y campeones en varias ligas competitivas, hacen de esta la selección más cara de la Copa. Lo más importante es que estemos todos bien, ¿no? En la Copa América, todos los partidos, podamos recuperar rápido. Y si no se da esa recuperación, el Tata Martino tiene de dónde sacar. De hecho, la lucha se hace fuerte en quién acompañará a Messi en ataque. Tevez, Di María, Agüero, Higuaín, estrellas que llegan en uno de sus mejores momentos a Chile. La verdad que terminó muy bien y además salí goleador y eso la verdad que fue para mí un gran año, ¿no? Cada vez que se viene a la selección tenés que tomarlo de la mejor manera y con la máxima expectativa posible de poder lograr los objetivos. Objetivo que es uno solo, ellos lo saben porque después del subcampeonato en la Copa del Mundo, ahora se enfocan en algo concreto. Es llegar hasta el último día, de llevar a la selección argentina nuevamente a jugar otra final. Anhelo que Argentina empezará a pavimentar a partir de este sábado en su debut en la Copa América 2015. Y es que sin duda el fútbol hace aflorar la creatividad de los fanáticos. Hemos visto desde mujeres pintadas con los colores de su selección hasta tatuajes con los nombres de los jugadores. Pero ¿qué tal hacerse un corte de cabello donde quede plasmada la cara de uno de los jugadores? Eso sí que es arriesgado y diferente. Liliana Bechara de Noticias Caracol nos habla de esta tendencia desde Barranquilla. Hola, ¿qué tal? Las estrellas de nuestra selección Colombia como Falcao, James Rodríguez, Teófilo, Carlos Vaca y muchos más, no solo los pueden ver en las canchas, ahora los hinchas desean llevarlos en sus cabezas. ¿Cuáles son los jugadores que más buscan? Los que más buscan son Falcao, James, y aquí en la costa el que buscan más es a Teófilo y a Vaca. Las mujeres no se quieren quedar atrás, señores. Peinados y maquillajes, acorde por supuesto al amarillo, azul y rojo. Estamos en Copa América, entonces están manejando, la chica está manejando este color y es un color permanente. Le dura todo lo que dura Copa América, un mes, sin que el cabello se vaya a deslavar. En estos momentos estamos observando un diseño que hace alusión a la felicidad que nuestro equipo nos transmite durante cada encuentro. Y hacemos referencia a algunos símbolos que hacen, algunos símbolos patrios de nuestro equipo, esperando de que alce la copa al final del torneo. Y el balón de fútbol, por supuesto que no puede faltar. Ya lo saben mujeres y hombres, la tendencia es amarillo, azul y rojo para acompañar y apoyar a nuestra selección Colombia. ¡Chao! Y hablando un poco de adrenalina, hay quienes por un lado le tienen una gran fobia a las alturas, pero también hay otros osados que consideran que las alturas es adrenalina pura. Un joven cruzó el arco del estadio de Wembley y hasta tuvo tiempo para tomarse un selfie. Como no apto para cardíacos, resultó la hazaña del joven James Kingston al subir al icónico estadio en Londres sin protección para promocionar una nueva cámara. A sus 24 años, Kingston ya ha pasado a la historia por ser el primer hombre en cruzar de punta a punta el mítico arco del estadio de Wembley sin importarle los 130 metros de altura que separan la estructura legendaria del suelo. El vertiginoso reto asumido por Kingston pone los pelos de punta al ver las espectaculares imágenes recogidas cuando el joven afrontó y superó la temeraria hazaña. Y cerramos nuestra emisión de hoy viernes con un toque de sabor, como lo sabe poner la agrupación colombiana Shock It Town, pero en esta ocasión a ritmo de salsa choque, ritmo que está muy pegado últimamente y que seguro con esta agrupación chocuana pondrán a bailar a más de uno. Shock It Town poco a poco ha venido abriendo la baraja de sorpresas que atrae su álbum, el mismo. En esta oportunidad nos regalan el clip del tema Salsa y Choque, el sexto corte del más reciente trabajo discográfico de Goyo, Tostado y Slow. Para esta producción visual, la familia se trasladó a Cali, donde sus amigos más cercanos participaron bailando y disfrutando de una completa fiesta, y junto al artista boricua Ñejo, lograron dar este toque y estilo único lleno de sabor del Pacífico colombiano. Síguete moviendo, que sobra el ritmo, que toda esta rumba la pago yo. Que se siente la fiesta, se formó el bembé, que llegaron los niches con su yeyere, pa' que baile, que vacile, dando pase como el pibe. Así que dime lo que quieres, dímelo otra vez, salsa y choque pa' que lo... Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por
Discover it for yourself. Frisian flag.